Mi nombre es Josefa Doler Almeida y soy profesora de Didáctica de la Matemática en ISEN Centro Universitario, facultad adscrita a la Universidad de Murcia, y también en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. A continuación, voy a presentar la comunicación titulada Estudio de propiedades matemáticas a través de la construcción de figuras geométricas con impresoras 3D. Este estudio ha sido realizado junto a los profesores Jaime García Montalbán, del área de didáctica de la matemática, y Miguel Alemán Moreno, perteneciente al área de didáctica de la expresión plástica. Los estudiantes, en general, muestran grandes dificultades a la hora de describir o reconocer propiedades matemáticas. Por ello, en numerosas ocasiones, optan por llevar a cabo un aprendizaje memorístico de las definiciones y propiedades geométricas que son objeto de estudio en las instituciones educativas. El procesamiento visual de la información permite a los alumnos dotar de significado a las definiciones y nociones geométricas que estudian, así como a desarrollar su pensamiento geométrico. El uso de impresoras 3D en los centros educativos ha aumentado en los últimos años, ya que su utilización como recurso didáctico permite realizar actividades que activan los procesos matemáticos en los estudiantes, favoreciendo así el aprendizaje significativo de las nociones que estudian. El objetivo de este trabajo fue utilizar las impresoras 3D como recurso didáctico para el estudio de las propiedades geométricas de las figuras planas. En este estudio participaron 61 estudiantes de segundo curso del grado en educación primaria. En el momento en el que se desarrolló la experiencia, curso académico 2022-2023, los estudiantes cursaban asignaturas pertenecientes al área de didáctica de las matemáticas y al área de didáctica de la expresión plástica, por lo que tenían los conocimientos necesarios para llevar a cabo la actividad con éxito. Esta experiencia se realizó en el horario habitual de clase. Para ello, el alumno se distribuyó de forma libre en grupos de 3 a 5 estudiantes. Se presentó al estudiante la tarea a realizar. Esta consistía en el diseño y construcción de diferentes figuras planas, mediante el uso de impresoras 3D. Posteriormente, cada grupo debía señalar para cada una de las figuras geométricas que habían construido un mínimo de 4 características o propiedades geométricas que observaban en ellas. Y finalmente, cada grupo debía construir con las piezas que habían diseñado e impreso una escultura cinética. Para una correcta impresión de las piezas y debido a las características de la impresora 3D utilizada, se indicó al alumnado que las figuras debían cumplir las siguientes características. Por un lado, debían contar con un espesor de 5 milímetros y por otro, las dimensiones máximas de cada pieza debían ser de 1,5 centímetros por 1,5 centímetros. No se especificó ninguna otra característica, con el objetivo de promover la creatividad del alumnado en el diseño de sus figuras geométricas. Señalar que para el diseño de las figuras geométricas se utilizó el software Tinkercad, disponible online, y que los alumnos, previamente a la realización de la experiencia, recibieron una breve formación sobre la utilización de este software. Para el diseño de las figuras geométricas, los alumnos utilizaron sus ordenadores portátiles personales. Para la construcción de las piezas, tuvieron a su disposición 3 impresoras 3D equipadas con el material necesario. Entre este material se encontraban bobinas de filamentos plásticos para impresión 3D de diversos colores. Posteriormente, se llevó a cabo una reflexión grupal con la finalidad de valorar la experiencia realizada. La mayor parte de los alumnos optó por diseñar e imprimir figuras poligonales básicas y conexas, como triángulos isósceles, triángulos escalenos y triángulos equiláteros. También paralelogramos, siendo los más construidos los cuadrados, los rectángulos y los romboides. También construyeron trapecios, rectángulos y trapecios e isósceles, y diversos polígonos regulares, como pentágonos, hexágonos, heptágonos y octógonos. Otros alumnos, en cambio, reprodujeron figuras circulares, como círculos, semicírculos y coronas circulares. Otros grupos optaron por construir figuras cóncavas,
como pentágonos, hexágonos u octógonos irregulares, de muy diversas formas. Mientras que otros grupos decidieron reproducir piezas que evocaban objetos cotidianos, como la silueta de un reloj de arena y una flecha, entre otras piezas. Al indicar las propiedades geométricas de los materiales elaborados, la mayor parte de los estudiantes aludieron al número de lados y de vértices de la figura plana, a la igualdad, paralelismo y perpendicularidad de los lados de la pieza geométrica, al número de ángulos que presentaba la figura plana, así como a su clasificación en ángulo agudo, recto u obtuso, a la concavidad o convexidad de la figura plana construida, al número de ejes de simetría que presentaba la pieza geométrica y si existían o no diagonales en la figura plana que habían construido. Otros grupos, en cambio, señalaron relaciones existentes entre diferentes elementos geométricos que estaban en las figuras que habían diseñado. Mostramos a continuación algunos ejemplos. En el cuadrado, las diagonales se corresponden con las bisectrices de los ángulos rectos. En el triángulo, a mayor lado, se pone mayor ángulo. O, en el trapecio rectángulo, el lado perpendicular a las bases se corresponde con la altura del mismo. La mayor parte de las piezas elaboradas por los estudiantes eran figuras convexas. En general, el alumnado se decantó por construir figuras geométricas conocidas, principalmente triángulos, paralelogramos y trapecios. Dentro del grupo de figuras convexas, nos gustaría señalar que la representación de figuras irregulares fue prácticamente testimonial. La construcción de figuras cóncavas despertó el interés de varios alumnos y les permitió desarrollar su creatividad, ya que buscaban elaborar una figura lo más rara posible y original. La formulación de propiedades geométricas o la identificación de las relaciones matemáticas que estaban presentes en las figuras construidas puso en valor la necesidad de comunicar matemáticas. Los alumnos se percataron de la importancia que tiene utilizar de forma correcta el vocabulario geométrico y cómo esto puede conseguirse con la potenciación de la comunicación, oral o escrita, en la clase de matemáticas. Esta actividad permitió evidenciar errores en algunas de las afirmaciones que realizaron los estudiantes. Estos errores estaban asociados principalmente a la confusión entre términos geométricos o a la falta de comprensión de las nociones geométricas que habían utilizado para componer su oración. La valoración de los estudiantes sobre la experiencia fue muy positiva y resaltaron su intención de utilizarla en el aula de matemáticas en su futura labor profesional. En general, los participantes coincidieron en que les gustaría repetir esta experiencia durante su formación, ya que les estaba resultando muy motivadora, práctica e innovadora, y además les permitía desarrollar su creatividad de forma libre. Es más, algunos alumnos llegaron a indicar que esta combinación, refiriéndose con ello a las impresoras 3D y a la geometría, les había dado un ejemplo veraz de cómo podría introducirse la tecnología en el aula de matemáticas y cómo su uso podría favorecer un aprendizaje significativo en sus alumnos. Muchas gracias por su atención.